cuán fiel es Dios. Amén. Yo creo que si usted y yo deberíamos estarle aplaudiendo a todas horas al Señor por la gratitud de nuestro corazón. Tome su lugar, por favor, esta mañana. Que Dios les bendiga. Un gusto saludar a la iglesia. Un gusto poder servir al Señor. ¿Sabe que esta mañana nuestras emociones han sido puestas de una manera hermosa delante de Dios? Ver a Gaby, pues es mi sobrina, y ver la fidelidad de Dios en su vida y en todos los míos, realmente enterneció mucho mi corazón. Recuerdo que mientras ella cantaba, y pues me sorprendió, no sabía que había aprendido a tocar guitarra. Y cuando era muy chiquita, un día la invitamos a Iglesia Ágape, cuando Ágape empezaba en Laredo, Texas, en una iglesia pequeñita, que por ahí, no sé si recuerden, fuimos hasta a limpiar y a plantar arbolitos para que iniciara la primera Ágape que hubo en Laredo, Texas. En esa ocasión invitamos a Gavita a ir con nosotros, y me acuerdo que estaba muy chiquita. Y en esa ocasión pasaron al frente algunas personas que yo les dije que si creían que Dios tenía algo para ellos, pasaran. Y me acuerdo que me llamó la atención que siendo una niña muy pequeña, ella pasó y levantó sus manitas. Desde entonces era una apasionada por Dios. Y me acuerdo que Dios le dio una palabra y hoy la veía proféticamente cumplida. Y emocionó mucho mi corazón. Y el Señor le dijo que la iba a sostener en todo tiempo y que iba a llegar a lograr sus propósitos. Sé que aún hay mucho más que recorrer para ella, pero una parte de su vida se ha cumplido en la fidelidad de Dios. Y sabe que me acuerdo de ese día muy claramente, y se lo recordé ayer también, el viernes, perdón, que Dios me mostró que ella iba a ser una columna espiritual dentro de su familia, a pesar de ser de las más pequeñas. Todavía no sé si ya estaba Daniel o no, pero ella era la más pequeña para mí en aquel entonces. Y le dije, muchas veces vas a sostener a tu madre y a tu padre, y sostendrás a tu hermano mayor espiritualmente. Y esa palabra la veía cumplida el día de hoy al ver su pasión por Jesucristo y al agradecerle a Dios y no tener de qué manera, porque no existe otra palabra más que gracias por la fidelidad de Dios. Y esto me hace recordar, el día de hoy yo voy a compartirles acerca del terreno de las emociones. Y en esta ocasión, pues las emociones son muy buenas en mi vida, ¿verdad? Me llenan de gratitud en mi corazón hacia Jesucristo. Me llena de gratitud a ese Dios poderoso que usted y yo tenemos. Y en estos días, buscando enriquecer un poquito el tema, me metí a buscar algunos tutoriales y encontré un pastor que predicaba y que decía que cuando él era niño, todo lo contrario a lo que se le dijo a Gavita en aquella profecía, se lo dijeron a él sus padres. Y le dijeron que pues no era bueno en nada, que no era bueno en lo que hacía y que difícilmente llegaría a hacer algo. Qué tremendo que a veces los padres podamos pronunciar palabras como estas, ¿verdad? Y luego se fue a la primaria y los maestros le dijeron, ¿no eres bueno para la primaria? Y luego pasó a la secundaria y le dijeron, difícilmente tú serás bueno en algún proyecto. Y así este pastor empezó a crecer con cosas negativas en su vida. Pero un día alguien le habló de Jesucristo. Un día este joven que no tenía ni siquiera una visión y que sus emociones estaban muy lastimadas, sus emociones estaban muy deterioradas en su interior y que él se había llegado a creer que no servía para nada, lo encontró Jesús, lo adoptó como su hermano, encontró al Padre y encontró al Espíritu Santo. Y él dijo, a partir de ese día, mi identidad en Jesús cambió. Mi identidad en Jesús vino a ser toda la posibilidad que todos me habían negado. Y wow, a mí esto me emocionó, porque yo no sé en tu vida cuántas veces te hayan dicho cosas negativas o que no sirves para esto, que no sirves para lo otro. Pero esta mañana Dios tiene un propósito en tu vida. Y yo sé que cada uno de ustedes que están sentados en esa silla, vienen porque quieren recibir algo. Vienen porque quieren que Dios siga tratando con ustedes. Vienen porque han aceptado el reto de ser valientes y esforzarnos. Vienen porque quieren ser parte de ese ejército que Dios necesita para que este mundo y esta ciudad cambie. Tú y yo somos un factor de cambio. En esta mañana Dios quiere usar tu vida.
Pero sabe que en estos días se ha estado hablando, el domingo pasado el pastor Guillermo nos habló de que era sanidad interior. ¿Y por qué la iglesia necesita sanidad interior? Sabe que en estos días yo pasé por un proceso donde tuve un problema de salud, en el que a pesar de todas mis ganas y a pesar de todos mis esfuerzos, yo me sentía débil, me sentía mal físicamente. Espero que no se me haya notado, yo trataba de que no se me notara y trataba de hacer todo lo que podía. Pero mi cuerpo se sentía mal y mi cuerpo se sentía cansado. Yo por lo general soy muy activa y no soy floja, mi esposo lo sabe. Y me gusta hacer todo lo posible porque todo esté bonito, bien y en paz. Y la verdad hacía las cosas porque las tenía que hacer, me sentía mal. Y aunque yo le decía a mi cuerpo, sí puedes, échale ganas, y pues no. Hacía las cosas porque las tenía que hacer, pero me costaban mucho trabajo. Y sabe una cosa, en el terreno de las emociones son parte del ser humano, donde se encuentran los sentimientos y los afectos. Las personas que se dejan llevar por sus emociones siempre necesitan un estímulo para salir adelante, siempre necesitan porras para salir adelante. Y si no las hay, se marchitan. Si no las hay, empiezan a sentirse como me sentía yo, afectada por la salud. Yo quiero decirle que un cuerpo sano, le estoy hablando en la iglesia, puede tener todo el potencial de Jesús en sus vidas para desarrollar el propósito para que usted fue llamado. Pero si emocionalmente estamos afectados, si emocionalmente estamos enfermos, pues se van a sentir como yo, que tenía todas las ganas, pero no daba los resultados que yo quería. A veces yo me ponía tareas a pesar de que me sentía mal y había días que las cumplía, pero había días que las cumplía a medias. Por eso el enfermo va a buscar al médico, para que el médico le recete algo que mejore su salud y pueda dar su 100%. Así está la iglesia en la actualidad. Muchos, sin saber, están enfermos emocionalmente. Y todo esto porque las emociones dentro de él no le permiten vivir un presente que Dios tiene para usted a través de ese propósito que Dios tiene. Y usted quiere, pero no puede y no sabe por qué. Esta mañana yo quiero decirle que hay una fuerza que se opone contrariamente a que usted sea ese victorioso, ese Josué, ese esforzado. Y sabemos que nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, viendo a quién devorar, a quién minar, a quién atar. Y eso es lo que pasa. Las fuerzas satánicas causan heridas a cada persona en este mundo, inclusive desde antes del nacimiento. Qué tremendo, ¿verdad? Yo eso no lo podía creer cuando Dios empezó a revelar estas cosas a nuestras vidas. ¿Cómo un bebé puede desde el nacimiento recibir dardos del enemigo? Pues sí. Yo quiero decirle que aún antes de que nazcan los niños, dentro del vientre de la madre, a veces hay rechazo, según las emociones de la mamá. Y a veces, como no está en la relación de vida con su pareja, o fue concebido fuera del matrimonio, o simple y sencillamente hay un rechazo por medio del padre, o se anhelaba un varón y se tuvo una niña, y eso ya trae raíces de rechazo al bebé que no ha nacido. Está comprobado que hay bebés que nacen con depresión. Qué tremendo, ¿verdad? Yo no sabía eso, que había bebitos con depresión. Entonces, desde antes de nacer, el enemigo empieza a lanzar dardos. ¿Sabe que en lo personal, mi esposo y yo vivimos una situación difícil en el segundo de mis embarazos? Y a punto de una ruptura en el matrimonio, mi niña, que ahora es una mujer, gracias a Dios, hecha y derecha y en el camino de Dios, recibió rechazo en el útero. Y Patty, que se llama igual que yo, cuando era niña se metía al baño y lloraba sin motivo alguno. No le habíamos pegado, no le habíamos castigado, no había ninguna situación de por qué llorar a la niña. Y ella se metía al baño y empezaba a llorar y a llorar y a llorar. Y yo la oía llorar y yo me preocupaba. Pero en el momento en que más me preocupaba, ella salía con una sonrisa y decía, ya. Y así como que, pues, ¿qué está pasando?
¿Por qué mi niña tiene que entrar al baño a llorar si no hay motivo de que llore? Y eso sucedió varias veces a lo largo de su vida. No le voy a decir que todos los días lloraba porque no es cierto, pero sí había momentos en que mi niña tenía que entrar a desahogar lo que ella sentía dentro del baño. Ella solita, nadie la castigaba, ella solita se metía y lloraba y luego salía y decía, ya, siempre. Su papá y yo nos llamó la atención esa actitud de la niña y empezamos a orar pidiéndole dirección a Dios. Porque una niña que era muy buena, muy obediente, no nos daba ningún problema. Creo que casi ni le pegamos a esa niña, no hubo necesidad de corregirla. Tenía una actitud tal. Porque mi niña había sido herida con rechazo en una situación difícil del embarazo, donde su papá y yo, hace muchos años, nuestros deseos carnales o humanos eran separarnos. Y en ese momento llegó el embarazo de esa niña y pues resulta que ella recibió ese rechazo. Y cuando Dios nos lo reveló, causó gran dolor en nuestro corazón porque no sabíamos el motivo de por qué nuestra hija estaba actuando de esa manera. Nosotros sentamos a nuestra hija enfrente de nosotros y le pedimos perdón. Y le dijimos que, porque le preguntábamos si ella sabía por qué lloraba y decía que no, ni ella lo sabía, pero eso estaba sembrado en su corazón. Cuando nosotros restauramos a mi hija, le pedimos perdón y le dijimos cuánto anhelábamos que ella fuera parte de nuestra vida, cómo la amábamos, cómo la habíamos deseado y cómo queríamos lo mejor para ella. La actitud de mi hija cambió. Dios sanó sus heridas y empezó a ser diferente y llegó a ser lo que ahora es. Una mujerona, le digo yo. Una mujer que muchas veces ella ha sido ejemplo en la fe de muchas cosas que ha tenido que vivir. Ahorita vive en España, solita. Ahorita oí a Gavita decir que estaba sola en Querétaro. Mi hija está en España con su esposo y tiene 2 hijos para la honra y gloria de Dios, que también aparentemente no los podía tener y tiene. Porque Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de sanidad. Y sabe una cosa, aunque el enemigo quiso dañar a mi hija aún antes de que ella naciera, Dios tiene sanidad para el cuerpo de Cristo. Y esta mañana Dios tiene sanidad para ti. Esta mañana Dios quiere que si tú te identificas con alguna de las cosas que hoy voy a compartir, no tienes por qué estar viviendo en esa situación. Tú tienes que salir de ahí porque tú tienes que dar todo el potencial y toda la identidad en Cristo Jesús, siendo una iglesia sana, siendo una iglesia capaz, siendo una iglesia con estrategias, siendo una iglesia que lleve un paso adelante de nuestro adversario, porque Dios lo puso debajo de nuestros pies. Y aunque Él quiere herirnos, aunque Él quiere mortificarnos, aunque Él quiere minarnos y atarnos, hoy sabemos que el Señor de señores, el Dios poderoso, quiere cambiar a la iglesia sanándola. Por eso Dios no te ha limitado esta mañana para que tú recibas ese seminario de sanidad interior a través de varios domingos, donde si tú eres fiel y estás viniendo, tú vas a quedar sano en todas las áreas de tu vida. Se van a ir exponiendo cada terreno donde pudieras estar o lastimado o herido y tú vas a sanar. Porque a veces dices, yo no tengo nada. Cuando yo vine a Jesucristo, yo entregué todo. Yo me acuerdo que en el retiro yo hice una liturgia donde yo solté todo. Sin embargo, tú empiezas a vivir la vida en Cristo y te das cuenta que hay cosas en tu pasado que siguen influenciando tu presente. Tu presente sigue siendo influenciado precisamente por las heridas o las consecuencias de tu pasado. Hay circunstancias o raíces que tienen origen en el pasado que las fuerzas satánicas procuran usarlas para herirte y para llegar a establecer muchas ataduras en tu vida. Y esas ataduras te impiden el crecimiento adecuado para tu vida. Pero esta mañana Dios dijo, no, mi iglesia no se puede quedar así. No solamente los líderes, no solamente los discipuladores, mi iglesia completa. Todo aquel que me dice, Señor, Señor, si esta mañana quiere, puede recibir lo que el Señor tiene. Y hermano, yo les invito, hago una invitación aquí, hago un paréntesis, para que no falte ni un solo domingo, si no se lo impide o su salud o una cosa urgente. Porque de verdad, Dios gratuitamente le está dando a usted los secretos de su corazón. Para que usted los reciba y para que usted llegue a la meta que usted mismo ni siquiera soñó, ni siquiera se imaginó. Dios nos está sanando. A nosotros que estamos dando el seminario, continuamente nos está hablando.
Y es que la sanidad interior no es para un día ni para dos. La sanidad interior es para todos los días, porque todos los días nos enfrentamos a una vida con consecuencias y con cosas que a veces no nos agradan. Por eso usted y yo tenemos que estar delante de Dios exponiéndonos a que sea el único que esté sanando nuestra alma y nuestro corazón. No cierre sus oídos esta mañana y diga, yo no necesito nada de eso, porque todos necesitamos de la sanidad divina del Dios. ¿Sabe que un corazón alegre constituye un buen remedio? Un corazón alegre, dice un cantito por ahí, un corazón alegre constituye un buen remedio. Un espíritu triste seca los huesos. Hay muchas enfermedades derivadas del alma, enfermedades físicas. Todas las enfermedades de los huesos, la mayor parte del tiempo, vienen de heridas en el alma. La artritis, cuando nuestros huesos se deforman, vienen porque hemos sido heridas y no supimos cómo sacar esas heridas de nuestro corazón. Entonces usted, cuando se sienta triste, diga, un corazón alegre constituye un buen remedio, un buen remedio es el corazón alegre, mas el espíritu triste seca los huesos, pero el corazón alegre como el rostro del Señor. En esta mañana usted quiere tener el rostro del Señor, quiere tener su luz, sométase a lo que Dios quiere esta mañana y todos los domingos que van a venir a partir de hoy. Estas personas pueden ser sanadas y liberadas de su actual sufrimiento en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo que usted y yo podemos ser sanados. El propósito de la sanidad interior en las emociones, en los miembros del cuerpo de Cristo a la iglesia, es que sanen las heridas emocionales para que la plenitud de la cabeza, que este es Jesucristo, pueda fluir a través de ellos. ¿Usted quiere que Jesús fluya a través de usted? Usted necesita ser sano. Por eso se lo comparto esta mañana. Yo necesito ser sana. Cada uno de nosotros tenemos que ser sanos todos los días de nuestra vida. Pero hay cosas que se nos permiten ver y hay cosas que están tan escondidas que ni siquiera usted sabe que las tiene o las padece. Nuestras reacciones en el presente, la mayor parte del tiempo, son situaciones que vienen de nuestro pasado. A veces nosotros somos medios gruñones en algunas áreas de nuestras vidas y a veces no queremos ser, pero resulta que pues así reaccionamos en momentos de presión. Pues yo quiero decirle que ahí hay una raíz que hay que sacar. Mire, en una ocasión yo tuve una plantita que empezó a salir en una orilla de un pasillito de cemento. Y entonces cuando yo empecé a ver que salía una varita muy delgadita por ahí, pues yo la arranqué, pero no le quité la raíz. Entonces la segunda vez que la vi ya como de este tamañito, ya era un poquito más grueso el tallito, ¿verdad? Y pues la volví a arrancar. ¿Y qué cree que pasó? Pues tampoco la arranqué de raíz, ¿verdad? Yo no sabía, yo nomás la veía y como no me gustaba, pues la arrancaba. Ya para la tercera o cuarta vez que yo quise arrancar esa raíz, no fue posible con mis manos. Ya tenía una raíz bastante en su interior. Dicen las personas que conocen de esto que la semillita cae así, pero cuando ya entra en tierra se expande. Entonces, aunque usted la quiera sacar, pues no va a salir como entró. Y menos si usted la está podando, porque era lo que yo estaba haciendo, ahí la estaba consintiendo, la estaba podando. A veces nuestras raíces son así. Sabemos que están y las consentimos y las queremos sacar, pero no sabemos cómo. Entonces esa semillita que entró, raíz de amargura, raíz de rechazo, como en el caso de mi niña, si a tiempo no lo hubiéramos sacado, hubiera hecho muchos estragos en la vida de mi hija. Esa plantita, cuando yo la quise sacar, yo no sabía, era una lila y dicen que las lilas tienen unas raíces, pero bien tercas y bien fuertes. ¿Sabe qué tuve que hacer? Tuve que pedirle a un jardinero que viniera y escarbara así en la orilla y luego para abajo y luego meterle un liquidito que dicen que secan, porque a pesar de que me la sacaron, todavía de repente ahí veía yo brotecitos pequeñitos. Pero ya no hice lo que la primera vez, ya me iba a la raíz y la arrancaba, porque quedaba algo ahí de esa raíz en ese lugar. Y así estamos nosotros, todas nuestras actitudes del presente tienen que ver con alguna raíz del pasado. Y si a usted no está a gusto como eso, con las cosas que están sucediendo en su vida, hay que preguntarle a Dios,
¿por qué? ¿Por qué me molesto? ¿Por qué soy gruñona? ¿Por qué soy de doble ánimo? A veces parece que todo está tan bien y a veces parece que se está derrumbando el mundo. Las mujeres por lo general somos más emocionales que los hombres, pero también me he topado en mi vida con hombres muy sentiditos, así se puede decir, ¿verdad? Como los jarritos de Guadalajara. Dicen que los que no están bien cocidos tienen muchas, ¿cómo dice la hermana Magda? Dice muchas fisuras en los jarritos. Entonces el jarrito se cala, sobre todo al fuego, y si el jarrito no está bien cocido, lo más seguro es que se va a romper. Entonces eso es lo que pasa con nuestras situaciones. Si no estamos bien cimentados en Jesucristo y bien sanos en Jesucristo, en determinado momento de la vida nos rompemos con ciertas situaciones. Nosotros andamos por fe y no por vista. Así es que vivamos confiadamente, siempre sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, presentes al Señor, por fe andamos y no por vista. Por ahí hubo uno de los apóstoles que no creyó por fe. ¿Sabe quién es? Tomás, ya me dijeron por ahí, gracias. Pues Tomás fue uno de los 12, llamado Dídimo. Él no estaba con ellos cuando Jesús vino y le dijeron, dicen los discípulos que al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, yo no voy a creer. Esto viene en Juan 20, 24 y 25, no lo busque, ya se lo leí. Tomás tenía que ver para creer. Y a veces nosotros actuamos de la misma manera. Si no vemos, no creemos. Pero sabe una cosa, Jesús es tan fiel. El Espíritu Santo es tan fiel que lo podemos sentir, que lo podemos ver en nuestras vidas. Así como Gavita testificaba, fue fiel. Estuvo conmigo sobrenaturalmente en muchas cosas. Esta mañana Dios le promete que si usted le cree, va a ser sobrenaturalmente en su vida. Las emociones están en los 5 sentidos. Yo por eso siempre que me toca discipular a alguien, yo le digo, cuida tus 5 sentidos. Porque lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que olemos, viene a ser una influencia muy grande en nuestras vidas. Si usted está viendo cosas que no le agradan a Dios, si usted está oyendo chismes, murmuraciones, téngalo por seguro que su alma está enferma, definitivamente. Si usted está permitiendo que sus 5 sentidos estén expuestos a la maldad de este mundo, porque nuestros 5 sentidos fueron puestos para servirnos adecuadamente. Pero sí vamos a ser responsables, como dice mi esposo, no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la que pone. Pues igualmente si nosotros tenemos esos 5 sentidos y le vamos a dar cuenta a Dios cómo los usamos. Entonces estos 5 sentidos tienen que estar sujetos a la perfecta voluntad de Dios. Nuestras emociones deben de estar rendidas a la obra del Espíritu Santo. Nuestra voluntad debe estar sometida sobre el señorío de Jesús. Y nuestra mente debe ser renovada, ¿verdad? Como dice Romanos 12. La mente renovada llega a tener una madurez y un carácter formado. Esa es una de las cosas que a veces nos falta y que nadie nos lo diga porque nos sentimos. Si alguien por ahí dice, es que tu carácter no está formado, pues ¿qué me quiso decir esta persona? Pues yo quiero decirle esta mañana que es cierto, nuestro carácter no ha sido terminado de formar. Porque Dios tiene algo que enseñarnos todos los días. Todos los días usted y yo debemos de decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy? Señor, ¿qué no he hecho adecuadamente que tú quieras que yo cambie? El carácter formado de un cristiano solamente puede ser cuando tú te rindes y reconoces delante de Dios que tienes la carencia de algo. No podemos ser autosuficientes delante de Dios, tenemos que depender del Espíritu Santo. Cuando usted aprenda a depender del Espíritu Santo, como esta mañana nos decía la maestra Magda, a escuchar la voz, tener una comunión directa con Dios, vamos a poder saber que vamos rumbo a la meta por el camino adecuado. Pero para esto, el presente puede estar nublado por heridas del pasado. Se puede llegar a reaccionar tan violentamente ante problemas tan sencillos o pequeños. Nos identificamos con ese tipo específico de comportamientos, podemos llegar a la
conclusión de que si yo estoy actuando de una manera diferente a la que quiero actuar, es porque estoy atado en alguna etapa de mi vida o en alguna parte de mi vida. Normalmente las situaciones del presente en estos casos se dice que la persona está gobernada por sus emociones. ¿No ha visto usted esos que dice, yo no soy así, de verdad, cuando se enojó, pero es que me salió lo que yo no sabía que llevaba dentro? Pues quiero decirle esta mañana que usted es esa persona, lo que pasa es que la tiene muy escondidita. Una vez me lo dijo mi esposo a mí, de veras yo no soy así, es que tú sacas lo peor de mí. Y me dijo, te quiero decir que así eres. Yo soy el único que logro sacarlo, pero así es. Eso es lo que está escondido debajo. Y la verdad que cuando él me lo dijo, me sentí como no tiene una idea. Me dolió en el alma. Yo quiero decirle que el alma se fracciona. El alma tiene hendiduras cuando recibimos palabras bruscas o palabras de verdad que no queremos reconocer. Los asesinos, los peores asesinos dicen, yo no quería matarlo. Yo no soy así. Yo quiero decirle que la voz del diablo le habló, él escuchó y por eso lo hizo. Porque no tuvo la capacidad de cerrar tus oídos a la lengua mentirosa. Y a veces los seres humanos así andamos por la vida, escuchando todo lo que la gente dice, lo bueno y lo malo. Lo bueno nos engrandece, pero lo malo nos aniquila. Pero hoy Dios nos quiere enseñar la medida, y la medida está solo en Jesús. Y solo a través del Espíritu Santo. En Lucas leemos, el Espíritu del Señor está sobre mí. Su Espíritu está sobre ti. Por cuanto me ha ungido. Fíjese para qué nos ha ungido Dios. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a darle el chisme a la vecina de lo que andan hablando de ella. Pues no, ¿verdad? O al hermano. No, a mí no me creas, pero eso somos muy dados a hacerlo. ¿Verdad? Pues no, Dios dice que no, vamos a sanar a los quebrantados de corazón. Aunque usted le conste lo que le están platicando, oiga, usted siempre vea la manera positiva de hacer salir de ahí a alguna persona que se está atorando. Pero a veces, como nos empiezan a platicar de un tema, no queremos quedarnos atrás y contamos lo mismo de otra persona y de otra y de otra. Oiga, hacemos una ensalada de prójimo ahí que nos la comemos bien a todo dar y ni cuenta nos dimos. Y el diablo riéndose de nosotros. Pues no que estaba debajo de nuestros pies. Pues lo invitamos a la mesa y fue el pato principal ese día. Yo me acuerdo que yo tenía una concuña que en algún tiempo Dios los usó para ayudar a nuestras vidas espirituales también. Ellos tenían más tiempo que nosotros en el Señor y fueron los primeros en la familia de mi esposo que recibieron a Jesús. Y venían y nos aconsejaban y venían cierto tiempo y nos compartían lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y me acuerdo que un día le dije, cuñada, ahorita que acabe la reunión te voy a platicar algo. Y entonces se acercó y me dijo, ¿me va a edificar? Pues era algo que yo no me atrevía a decir delante de la familia, algo que habían dicho, ¿verdad? Y entonces cuando ella me preguntó, ¿me va a edificar? Cuéntemelo. Si no me va a edificar, guárdeselo. Eso impactó mi vida. Porque muchas veces sabemos que lo que nos están platicando no es de edificación en el Señor, pero lo escuchamos. Y ¿sabe una cosa? Mi tema son las emociones. Nuestras emociones a veces nos piden querer saber más. Pero si no vamos a ser de paz, no vamos a cumplir con esta ordenanza para lo que fuimos ungidos, de no quebrantar el corazón de los demás. Mejor calladitos nos vemos más bonitos, ¿verdad? Venimos a pregonar libertad al cautivo, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este es el año agradable del Señor. 2018, usted y yo tenemos que estar seguros que es el año agradable del Señor. Las cosas mejores están por venir en nuestra vida. El 17 fue bueno, el 18 será mejor. Y cada vez usted tiene que tener en sus labios la promesa de que cada día que Dios le dé será el mejor de su vida. Un día a la vez, con las mejores cosas que Dios tiene para con nosotros. Encontramos la obra completa realizada por Jesucristo, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad al cautivo, vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. ¿Saben una cosa? Darle vista a los ciegos. No se está hablando nada más de los ciegos que no pueden ver.
Te está llamando el Señor, que el que está viviendo una vida ciega espiritualmente, tú seas sus ojos, tú seas su luz. Hoy Dios quiere que tú seas la luz de los ciegos. Comúnmente se desarrollan en las personas patrones de fracasos y ataduras emocionales que los mantienen bajo presión. Tenemos que tratar con esos patrones para ser libre, por eso esta mañana los estamos exponiendo. Los seres humanos luchamos constantemente en las áreas de las emociones. Las fuerzas del mal o las fuerzas del adversario quieren tener cierto control sobre nosotros, pero de nosotros depende si le abrimos la puerta, le abrimos rendija, una hendidura o todo el portón. De nosotros depende, ¿verdad? Hay problemas diarios que vienen a nuestra vida. Podemos ver a las personas que aparentemente todo está bien en sus vidas, pero cuando llega un momento de presión o dificultad, que era lo que estábamos hablando, pueden tener unos conflictos tremendos que pueden destruir no solo su vida, sino todos los que están a su alrededor. A veces somos tan tremendos para dañar a los que están a nuestro lado. A veces un comentario, una palabra puede cambiar la vida de una persona. Él sabe que el enemigo conoce mejor que nadie nuestras debilidades. Esa es la noticia que les tengo esta mañana. Y no las conoce porque sea muy sabiondo, como dicen por ahí. No es estratégico, porque dice, ay, es que tiene tantas estrategias Satanás. Déjeme decirle esta mañana que Satanás conoce nuestra debilidad por nosotros mismos. Nosotros decimos, ay, es que yo no puedo con esto. Ay, es que lo único que yo no perdonaría sería esto. Ay, es que a mí lo único que no pasaría por alto sería el otro. Y sabe que eso sí, tiene un oído bien agudo Satanás, porque tiene un ejército con él que nomás está viendo dónde nos va a perjudicar. Usted le está dando a Satanás las estrategias, dónde tocarlo, dónde herirlo, dónde lastimarlo, porque usted lo confiesa con su boca. Cuando nosotros tenemos heridas en el alma, que es el área donde radican las emociones, podemos decir que es ahí donde tenemos el dolor de nuestra vida, ¿verdad? Vamos a ver por qué se producen las heridas en nuestra alma en esta mañana. La mayor parte del tiempo las heridas tienen un porqué, tienen una raíz, como les hablaba hace rato. La primera, las relaciones rotas. Cuando nosotros venimos de un matrimonio donde papá y mamá se divorciaron, ahí ya hay una inseguridad en nuestras vidas de que el matrimonio no ha sido establecido como Dios lo dijo para siempre, hasta que la muerte los separe, porque papá y mamá pues rompieron con esa relación tan fácilmente por incompatibilidad de caracteres o por lo que usted guste y mande. Entonces los niños son los más afectados. Quiere decir que los hijos de esa pareja que no pudieron llevar a cabo la misión que se habían propuesto son los que van a empezar a ser diferentes, a pagar consecuencias y a tener problemas en su estima, en sus emociones. Los divorcios, las rupturas familiares, se siembra una semilla de discordia y de división y los niños son los más afectados. Normalmente esto viene a ser una herida de rechazo y de amargura en la mayoría de los hijos de rupturas en las relaciones. El maltrato es la segunda causa. Este tipo de heridas vienen cuando tratan injustamente a una persona y los síntomas que tiene esa persona es la ira, explosiones de cólera, deseos de venganza y muchos conflictos internos. Cuando la persona ha sido maltratada, probablemente lo más seguro es que si no es tratada por Jesucristo, llegue a ser un maltratador también. Una persona que repita el patrón. Palabras que se dicen. Les hablaba del pastor, de cómo a él le dijeron siempre que no servía para nada y él llegó a creérselo y llegó a ser muy poco eficiente, decía él, en sus capacidades, porque le sembraron la semilla, él la recibió, la regó, se sintió víctima, hasta que encontró a Jesucristo, pudo cambiar su identidad. Entonces, muchas de las palabras que se dicen se convierten en maldiciones y en heridas profundas en el alma. Y Satanás hace todo lo posible para que estas palabras de maldición se conviertan en una realidad en tu vida. Nos contaban por ahí de un muchacho que su papá le decía carne de presidio. Qué tremendo que un papá le pueda decir, eres carne de presidio, porque como no podía con el muchacho, era tremendo el muchacho, era su peor expresión que usaba para su hijo. No le decía maldiciones,
porque a veces creemos que las malas palabras son las maldiciones, pero maldecimos a nuestros hijos lanzándoles una palabra negativa para su vida. Entonces le decía carne de presidio. Y un día, cuando estaba grande, el muchacho llegó a la cárcel. Y cuando estuvo dentro de la cárcel dijo, soy lo que mi papá dijo que iba a ser. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Sabe que cuando mis hijos estaban chiquitos, las mujeres salieron bien inteligentes? Yo no batallaba con ellas para nada. Pero mi hijo, que fue el primero en nacer, él pues batallaba un poquito más. No era tonto, no es que no tuviera facilidad de aprendizaje, pero batallaba más que sus hermanas. Y los papás a veces somos muy dados a comparar a nuestros hijos. Y cada uno tiene su capacidad. Y si su hijo no tiene la suficiente capacidad, está en tiempo de que usted sea el motor que pueda impulsar a su hijo para alcanzar capacidades mayores a las que él cree que tiene. Entonces yo le decía a mi hijo mayor, mis hijas siempre pues 9 y 10, y mi hijo no se quedaba reprobado, pero no me sacaba los 9 y los 10. Entonces yo un día, bromeando, según yo le dije a mi hijo, ay, hijito, yo contigo me conformo con un 6, un 7, no me gusta que te quedes reprobado, tienes cabecita de teflón, nada se te pega. Y lo amo. ¿Cómo pude decirle a mi hijo eso en determinado momento? Yo en aquel entonces salieron tan fácilmente mis palabras que yo no me fijé que en ese momento yo estaba incrustando una semilla de inseguridad en la vida de mi hijo. Y sabe que un día cuando mi hijo era un joven que estaba ya en la universidad, un día él lo encontré llorando, sentado a un lado de su cama, y hacía muchos años que yo había dado esa palabra a mi hijo. Y resulta que yo lo encontré ahí, no sirvo para nada, a mí no se me queda nada. Es como tú un día me dijiste, mami, tengo cabeza de teflón, yo no sé por qué. Y que en ese momento me doy cuenta de lo que mis palabras habían hecho durante tantos años en la vida de mi hijo. Y me acuerdo que ese día le decía, no, hijo, no, es mentira, yo no sé por qué te dije eso. Un muchacho que cursa secundaria, que cursa prepa, que está en la universidad, no puede ser posible que diga que no sirve para nada. Dios te llevó hasta ahí porque tienes la capacidad de estar en ese lugar. Pero entonces yo no podía deshacer con una palabra lo que yo había hecho durante tanto tiempo. Hermano, es que cuando a usted, y pruébelo, le quita las plumas a una gallina, ya no se las puede volver a pegar. Y eso nos pasa muy seguido con nuestra boca. No la sujetamos a la voluntad de Dios. No la sujetamos a ser ese ungido que lleva las buenas nuevas del Señor. Y yo estoy hablando de mi vida porque yo no quiero meter en problemas a nadie, pero muy seguido me equivoqué. Muy seguido hablé a la ligera y muy seguido tuve que reparar y tuve que buscar la dirección de Dios para corregir, gracias a Dios, cosas que se pudieron corregir. Pero a veces marcamos a la gente con lo que hacemos, con lo que le decimos. Cuidado con nuestros hijos. Nunca les digamos, tonto, no sirves para nada. O como yo, con mucho cariño, cabecita de teflón, pero al final de cuentas lo lastimé y lo herí. Entonces, es necesario que pongamos atención en qué les decimos. Ahorita el Espíritu me recordaba cómo a veces los programamos. ¿Sabe que mi hijo siempre se le caía todo? Siempre se le caían las sodas sobre todo, y se caía él. Y yo le decía a él, ay, hijito, tú eres primo hermano de los trancazos y pariente de las caídas. Fíjese lo que yo le decía a mi hijo. No debemos de decir nada de eso. Entonces mi hijo cada vez que salíamos decía, cuidado, cuidado, porque yo siempre me caigo. Y luego un día un tío lo invitó, vente, memito, y traía un garrafón de este tamaño de soda. No, tío, ahorita no puedo ir contigo. Porque es que yo siempre tiro la soda, tío. Entonces le dijo él, no, hijo, no la vas a tirar, mira, está bien tapada, le dijo mi cuñado. Está bien tapada, te voy a subir y tú vas a ir cuidando la soda y no tomes en el carro, cuando lleguemos te la terminas de tomar. Lo programó mi cuñado. Y en el primer alto, la soda fue a dar allá y se regó todo el líquido y volteó y dijo, yo te dije, tío, yo siempre tiro todo lo que traigo. Nos reímos porque es cuestión de gracia. Pero ¿sabe qué me hizo sentir el Señor cuando mi cuñado me platicó la historia? Que nosotros habíamos sembrado eso en nuestro hijo. No siembre en su hijo cosas que el día de mañana lo van a atar. Así es que cuide lo que hablamos. Otra de las áreas donde el enemigo está actuando tremendamente es en el abuso sexual.
En la actualidad, muchos niños han sido abusados, muchos adultos han sido abusados. Los síntomas en este tipo de heridas son culpabilidad. La gente se siente culpable, se siente en condenación, se siente sucio, tiene deseos de venganza, deseos de suicidio. Tremendo lo que el abuso sexual puede hacer en una vida. Pero yo le tengo una buena noticia, usted puede ser sano de esa herida de abuso sexual si la lleva a los pies de Jesucristo. Sí, hubo un abusador que lastimó su vida. Hubo un abusador que lo marcó probablemente. Pero la sangre de Cristo es la única capaz de borrar toda marca y todo lo que el enemigo ha querido hacer en nuestras vidas. Así es que si usted sabe de alguien o usted mismo ha sido abusado, no crea que por haber sido abusado sexualmente usted está en condenación o está sucio. Yo quiero decirle esta mañana que Dios tiene sanidad para usted. Y así como el abuso sexual está el abuso físico. Muchas personas abusan físicamente de personas, tanto de niños como de adultos y de ancianos. Es triste cómo se abusa de los ancianos, porque ya están en una etapa fuera de su vida. Los síntomas de estas heridas son el temor, el odio, la venganza, deseos de muerte, deseos de asesinato, falta de perdón. Tenemos que recordar que la agresión física es una herida profunda en el alma del ser humano y esta herida emocional afecta la conducta de las personas. El niño que fue maltratado, golpeado, abusado físicamente, cuando sea grande, lo más seguro es que sea un abusador físico y maltratador también. El abuso físico en la actualidad puede ser, ¿usted cree que nada más porque le va a golpear con ganas? No. El abuso físico de muchas maneras se emplea en la actualidad. Yo soy más grande que tú, así es que tú me obedeces. Yo me acuerdo que cuando era niña, a mí no me golpeaban, yo le doy gracias a Dios porque mi papá nunca me pegó y Memo me dice que me hizo falta. Mi papá nunca me golpeó, nunca me golpeó. Mi mamá sí, pero ¿sabe una cosa? Le doy gracias a Dios por los chanclazos, los latigazos, no nos daba con látigo, los pellizcos, la chancla, la vara, la cuchara que tenía a la mano. Mi mamá no preguntaba, mi mamá por donde usted, en el momento que ahí con lo que tenía a la mano, nos corregía. Sí, cocotes y de todo. Pero ¿sabe una cosa? Yo le doy gracias a Dios por mi madre, porque mi madre me formó, no me informó, me formó. Y cuando había necesidad, pues había que corregir. Y qué bueno que mi mamá me corrigió, de veras, se los digo de todo corazón. Sin embargo, mi papá nunca me golpeó, pero por ahí el abuso físico que yo siento que recibí de alguna manera, y que también yo soy muy sentimental, eran sobrenombres que se ponían a mi vida. Yo no sé por qué, pero a mí me decían muchos sobrenombres. Mis hermanos se están riendo porque saben que es verdad. Me decían Pilar, y Pilar era una lavandera. Y bueno, podría decirles muchas cosas, pero yo me acuerdo que una vez Meme en broma nos dijo a mí y a Marisa, mi zanahorita y mi repollo. Estábamos chiquitas, muy chiquitas, pero era porque yo era flaquita y Marisa era gordita, ¿verdad? Y por ahí me ponían otros, Blue Demon, me acuerdo que ese era uno de los que más me dolían. Yo era flaquita, pero con los brazos gruesos, yo tenía mis brazos bien torneados, entonces me decían Blue Demon porque pues tenía brazos de luchador para costar risa y risa. Y ellos no sabían, pero sabe que a mí jamás, de los jamases, aunque era flaca, usé una blusa sin manga, nunca. Porque siempre tuve el trauma de los brazos de luchador. Es increíble cómo cosas en broma pueden llegar a marcar tu vida. Ellos no me pegaban con las manos, pero yo sentí que de alguna manera pues golpeaban mi autoestima. Y ya están perdonados hace mucho tiempo. Es un ejemplo ahorita por lo de las emociones. Ya descansaron mis hermanos. Pero no crean que nomás era con nosotros. Entre todos nos decíamos cosas, Yo quiero decirles delante de Dios, y Dios lo sabe, que tengo la mejor familia del mundo. Somos unidos, nos amamos, pero aún amándonos, hijos, a veces nos lastimamos. Por eso yo puse este ejemplo esta mañana. Y ahí viene el abuso emocional.
es del que estoy hablando. El abuso emocional habla de insultos, de burlas, de desprecios, de críticas, de amenazas, de abandono, del mentado bullying que se usa ahorita en la actualidad. Los síntomas de estas heridas es un complejo de inferioridad, rechazo, inseguridad, problemas mentales que pueden llegar a una pérdida absoluta del control de la mente. Saben que la esquizofrenia normalmente se trata como que pues, ya es una enfermedad de gente adulta, pero ahorita hay esquizofrenia aún en niños. Yo le digo porque yo fui maestra de jardín de niños y tenía niños con esquizofrenia. Qué tremendo. Pero esos niños tenían raíces muy profundas de maltrato y de abuso emocional. Por eso esos niños llegan a enfermarse de su mente, porque se les cierra toda posibilidad de capacidad en ellos y entonces se van a los extremos. Y la gente adulta que sufre esquizofrenia, la mayor parte del tiempo han pasado por esta clase de abusos. La violencia es otra de las raíces muy tremendas. Los síntomas de este tipo de heridas son el temor, la dureza de corazón y la ira. Ay, eres muy duro de corazón, ¿han oído esa expresión? Ay, es que eres muy duro de corazón. Te hablo y te hablo y te... Es más, yo he oído gente que le dice, perdóname, y la gente le dice, no te perdono. Este dolor me lo voy a llevar hasta la tumba. ¿Quién cree que es el perjudicado? El que no perdona. Porque si el que hizo y si el que ofendió verdaderamente se arrepiente, yo quiero decirle en esta mañana que Dios tiene misericordia de él y va a su trono y va a su gloria. Pero la falta de perdón a nosotros, después de ser víctimas, nos va a convertir en ir a un lugar donde no se lo deseo ni a usted ni a ninguno de los míos. Porque el Seol existe, el infierno existe, no es un cuento. Y su alma puede ir ahí por falta de perdón. Entonces esta mañana yo le digo que la falta de perdón es una de las cosas tremendas. Existen 5 raíces donde salen y crecen los problemas del ser humano. Uno de ellos es la amargura, otro es el rechazo, la rebelión, el orgullo y el ocultismo. De estas 5 raíces hay 3 que salen de heridas emocionales, que son la amargura, el rechazo y la rebelión. La sanidad involucra tanto el aspecto físico como el emocional. Mire, hay gente que es guapa, de verdad, pero su semblante no deja traslucir que está guapa. Y hay gente feíta que usted convive con ella y la ve hermosa. ¿Por qué? Porque solo Dios puede hermosear el rostro a través de un corazón sano. Así es que si por ahí usted no se siente muy guapa, o muy guapo, o muy varonil, pregúntese qué raíces hay en su interior. Mire, cuando yo era niña, a causa de muchas cosas, yo tuve bajo estima en un tiempo. Aunque usted no lo crea. Porque hoy me dijo eso Sofía Trejo. Yo no puedo creer, pastora, que usted algún día haya tenido bajo estima. Le digo, ¿por qué, hija? Porque es hermosa, me dijo. Gracias, hija, por verme así. Pero sin embargo, yo quiero decirle que en un tiempo de mi vida, yo engordé. Y esa gordura me llegó a verme como no quería verme y me veía fea, gorda, de muchas maneras. Y aunque el espejo me revelaba que no era tan feíta, yo me veía muy fea, la verdad, y tenía bajo estima. De hecho, cuando yo empecé a ser novia de mi esposo y él empezó a decirme mis atributos, lo que yo me fijé fue en lo único que me dijo que no le gustaba, porque así somos los seres humanos. Me pudo haber dicho que estaba muy bonito todo, pero nomás me dijo que estaba trompuda y olvídese, no sabe cómo me traumé. Porque él me dijo que estaba trompuda y tenía feos dientes. Y sí, los tenía muy feos, después me los cambié gracias a un dentista, gracias Gavita, que no fue ella, pero va a componer la sonrisa de muchas mujeres y hombres. Un cuñado mío me dijo, porque yo siempre me tapaba la boca y un día me dijo, bueno, Pati, ¿por qué esa inseguridad de hablar con las manos en la boca? Entonces le dije, es que Memo dice que soy trompuda y que tengo feos dientes. Y entonces mi cuñado me dijo, eso va a cambiar, me dijo. Y me acuerdo que me dijo, ¿estás dispuesta a sacrificar? Por eso lo estoy compartiendo, ¿eh? ¿Estás dispuesta a sacrificar algo para que tengas una sonrisa de la cual no tapes tu boca? Le dije, ¿qué voy a sacrificar? Pues nomás tus dientes. ¡Oh! Me quedé yo así. Le dije, ¿cómo que mis dientes? Ahí van a estar, pero no van a estar. Ya van a saber mi secreto, no importa. Entonces le dije yo, ¿cómo?
dijo, sí, voy a reducir tus dientes pequeñitos y voy a poner unas coronas bellas de porcelana, todas parejitas. Y eso hace que hoy yo pueda sonreír delante de ustedes sin que me dé pena y sin que me tape. Pero muchos de nosotros tenemos esas heridas en nuestras vidas y queremos taparlas con actitudes. Y no queremos sacrificar nada. Nos hacemos víctimas. Yo me hacía la víctima en aquel entonces. Dios no quiere que usted sea víctima. Por eso estoy compartiéndole esto. Hay que sacrificar nuestro yo. Reconocer delante de Dios y decirle, no necesito coronas nuevas, Señor, necesito un corazón lavado con lejía, con lo que tú quieras, pero lávame por dentro para que yo pueda sacar al exterior tu rostro, Señor, porque dice que un corazón alegre es como el rostro de Dios. Y si yo no tengo el rostro de Dios, y si yo no me siento guapa o guapo, y si yo no estoy dando lo que tú quieres dar, pues es porque hay basura dentro de mí que me está contaminando y que me está haciendo sentir, Señor, lo que no soy para lo que fui llamado. Usted tiene una identidad en Jesús. Usted tiene algo que Dios quiere sacar a la luz de usted. Usted es de influencia positiva. Usted vino a levantar al quebrantado. Vino a sacar del hoyo de la desesperación a aquel que no sabe cómo salir. Pero ¿cómo lo va a sacar si usted mismo está enfermo? Y quiero decirle que la iglesia en la actualidad, a pesar de que quiere, todavía está adoleciendo de muchas cosas. Hay muchas cosas que nuestra niñez sembraron y que no hemos sabido cómo sacarlas. Le tengo una buena noticia esta mañana. Dios quiere invitarlo a que sus emociones sean sujetas a la voluntad de Dios. Aquí entendemos que es del pecado que tenemos que despojarnos. Las heridas tienen un proceso en nuestra vida, una carga, pero la Biblia dice que debemos despojarnos de eso, así que vamos a obedecer en esta mañana. Y le voy a decir qué sucede en el alma antes de despojarnos de lo que Dios tiene que esta mañana que despojar de usted. El alma se quebranta. Probablemente su alma esté quebrantada y usted ni siquiera lo sabe. Jesús le dijo, fíjese, Jesús le dijo a su padre, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús en un momento, por el peso suyo y mío de los pecados, sintió que necesitaba que su Padre estuviera a su lado. ¿Cuánto más usted y yo no necesitamos que el Padre esté constantemente a nuestro lado? Y en Mateo 26:38 dice, ¿por qué te bates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mía. Tenemos que hablarle a nuestra alma. Tenemos que decirle a esa alma quebrantada, ¿por qué te bates? Y si usted no sabe por qué se abate su alma dentro de usted, pídale al Espíritu Santo que le revele. Porque a veces ni siquiera nosotros sabemos lo que está dentro de nosotros. Pero sabemos que aún no somos lo que Dios quiere que sea. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel. Está en una cárcel su alma cuando está quebrantada. Para que alabe tu nombre, me rodeen los justos, porque tú me serás propicio. ¿Sabe? En una ocasión Dios me permitió. Hace mucho tiempo, en un seminario de sanidad, Dios me permitió, porque yo le decía, revélame, Señor, revélame. Y Dios me permitió ver cómo en jaulas estaban aprisionadas muchas almas, sangrando. Fue impactante para mí ver eso. Y no crean que eran las almas del mundo, eran las almas de la iglesia. Estaban ahí quebrantadas, estaban ahí cautivas, estaban encarceladas. Y cuando la gente empezó a llorar y a clamar a Dios, yo pude ver cómo esas jaulas se abrían y el alma salía al encuentro de su Señor con una libertad que jamás habían experimentado. Y empecé a ver cómo los rostros cambiaban y empecé a ver cómo las mujeres saltaban y le daban gracias a Dios. Era un seminario de mujeres. Y le di tantas gracias a Dios porque esto me pasó en España la primera vez que fui y pude ver las almas cautivas dentro de cárceles. Lo vi con mis ojos espirituales, pero también vi cómo Dios tenía el poder de sacarlas de esas jaulas, de esas cárceles y de esas opresiones. Algunas mujeres tuvieron necesidad de vomitar porque era tanto tiempo y estaba tan arraigado ese dolor. Eran mujeres abusadas con las que yo estaba compartiendo y tenían que sacar ese abuso dentro de ellas y no sabían cómo porque no habían podido perdonar a su agresor. Y a pesar de estar en una iglesia y a pesar de estar todos los días, incluso sirviendo al Señor, esas almas estaban aprisionadas. Pero por la gracia de Dios estaban sirviendo, porque Dios usa al que está dispuesto.
No creas que porque tienes un servicio, que porque tienes un ministerio, tú estás completamente libre. Por eso Dios está hablando a la iglesia, para que sane sus heridas. Si tú estás desagusto con lo que has hecho hasta hoy, este es el tiempo que le digas a Dios: Señor, no quiero un alma cautiva, no quiero un alma quebrantada. Manda a tu hijo, Señor, pon tu rostro en mi rostro. Dice la palabra de Dios: y tú, hijo de hombre, por tanto, contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetizan contra ellas, y di: así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Hay de aquellos que están cazando almas. Hay de aquellos que ponen vendas mágicas, y el que pone vendas mágicas sobre tu vida es el adversario, para que tú creas todo lo negativo de ti que no tienes. Fuiste creado por alguien hermoso que te creó, que te pensó, te tuvo en su pensamiento antes de crearte. Antes de hacerte, él ya sabía qué nariz te iba a poner, qué ojos te iba a poner, qué orejas te iba a poner, qué trompita o boquita te iba a poner. A él le plació hacerme trompuda. Y ahora yo me gozo de cómo soy. Y le decía yo, porque me decía: ay, ¿cómo lo venció, pastora? Cuando me preguntaba Sofía. Y le dije: amándome a mí misma, aceptando que Dios me hizo de esta manera, aceptando que aunque tenga mis brazos gruesos y aunque esté trompuda y aunque en un tiempo tuve los dientes disparejos, así me creó Dios con un propósito. Me llevó por procesos, me llevó por cosas que yo tuve que aprender, que mi única salida era ser dependiente del Espíritu de Dios. Sanar mis heridas, tomar mi identidad en Jesús y proseguir a lo que Dios tiene para mí. Aún no logro llegar a la meta porque hay muchas cosas que Dios todavía quiere enseñarme, pero sí quiero decirle que yo me acepto como soy. Yo quiero decirle que he dejado de sufrir por lo que piensan o dicen de mí. Y fue una cosa tan tremenda en mi vida, y Dios lo sabe, y los que vivían conmigo lo saben. Yo era adicta a la aprobación. Si la gente no estaba de acuerdo conmigo, no sabe lo que yo sufría. Si alguien no me amaba o no me aceptaba, no sabe lo que yo sufría. Pero un día supe que Jesús me amaba tal como soy. Un día supe que Él me tenía en sus propósitos, que Él me diseñó y que Él me hizo con todo el potencial para que yo llegue a la meta a la que Él me ha llamado. Yo no voy a permitir que nada ni nadie quite su propósito de mi vida. Ni nada ni nadie me haga sentir fea cuando Él me creó así. Para Él soy su hija, me ama, para Él soy bella y así me quiere con la voz ronca, que fue otro de mis traumas. De hecho, cuando empecé a dar clases, un día un niño me dijo: ¿cuándo te vas a curar, maestra? Y le dije: ¿de qué me voy a curar? Pues estás malita de tu garganta. Le dije: no, mi garganta no está enfermita. O tal vez, le digo, porque un día un especialista me dijo que tengo deficiencia en las cuerdas vocales. Pero yo sé que mi Dios me hizo ronquita con un propósito. ¿Y sabe qué? Un día una de mis nietas sobrinas, Samantha, me dijo: quiero encontrar a mi tía, esa que habla bien bonito. Nunca nadie me había dicho que hablaba bonito. Y ese día dije: es la voz de Dios. Porque a mí me convenía escuchar que hablo bonito, aunque hable ronco. Y yo quiero decirle que soy ronquita, pero ¿sabe una cosa? He llegado a aceptarme así como soy. Porque Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito. Y con esa voz ronquita di clase 18 años. Y le doy gracias a Dios. Porque aunque los niños pensaban que estaba enferma, Dios me sanó. Entonces, por último, quiero decirte: háblale a tu alma esta mañana. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenece como el águila. Un día yo me puse a escudriñar cómo vuela el águila. Y sabe que una de las cosas que me gusta del águila es cuando aparentemente no está haciendo nada, ya alcanzó una altura y planea. Eso a mí, un día Dios me dijo: te tengo sostenida como el águila en su planeo, que no sabe cómo es sostenida, por el viento
o por las manos de Dios. Y me dijo Dios, yo te sostengo. Y fue algo maravilloso saber que cuando yo creo que no estoy haciendo nada, el Señor me está sosteniendo. Cuando yo creo que no puedo, es cuando el Señor me dice, te llevo a lo que yo tengo destinado para ti. Yo quiero decirle en esta mañana y quiero pedirle que se ponga de pie.